Vamos a dar inicio y damos, de hecho, gracias a Dios por la gran oportunidad, porque Dios nos usa para hablar de su palabra y es un privilegio poder hablar de la palabra de Dios. Vamos a hablar de acción de gracia y queremos comenzar dándole gracias a Dios nosotros mismos por habernos dado un día tan hermoso, un día en que no tuvimos que salir corriendo a los hospitales porque nuestros niños tuvieron una situación adversa, no tuvimos que hacer nada fuera de lo común, sino que estuvimos al cuidado de Dios y por eso pues le damos gracias a Dios. Acción de gracia, miren, orar no es pedir a Dios cosas, ya que pedir siempre cosas o cosas a Dios sería un concepto muy limitado. La oración es un mundo muy amplio y diferente. Es como tener una orquesta con 40 instrumentos. ¿Ok? Así lo definió un tremendo maestro llamado Derek Prince. Es una orquesta de muchos instrumentos. Y hoy vamos a tratar de hablar de 3 instrumentos de la orquesta, pero quizá podamos solamente abarcar uno. Acción de gracias, alabanza y adoración, pero quizás podamos cubrir solamente acción de gracias. Queremos que usted esté muy atento y que cada uno de ustedes estén listos para aprender algo en esta noche, agarrar algo. Miren, si nos acostumbramos como siempre a venir a Dios con nuestra lista de oraciones, o sea, como ir a un supermercado con nuestra lista de compras, nos tendremos que ir decepcionados sin la compra que fuimos a hacer, ya que Dios ha establecido algunos fundamentos de cómo podemos acercarnos a Él. ¿Ok? Él tiene fundamento de cómo podemos acercarnos a Él. Y uno de los fundamentos para nosotros podernos acercar a Dios es que si nosotros no tenemos en nuestra mente el concepto número 1, que es acción de gracias, nos vamos a frustrar. La gratitud a Dios denota la bondad de Dios. Cuando agradecemos a Dios, le estamos diciendo: Señor, tú eres bueno. La gratitud denota la bondad de Dios. La alabanza denota la grandeza de Dios. Y la adoración denota la santidad de Dios. Entonces, ¿qué denota la gratitud? Dice que Dios es bueno, que Dios es bondadoso. Entonces vamos a hablar de acción de gracias. Y vamos a comenzar en Hebreos capítulo 12, verso 28. Y como siempre recomendamos la Biblia Reina Valera para ustedes que quieren saber cuál es la mejor Biblia. La Reina Valera 1960 es muy buena, también la 1977, pero máximamente la Reina Valera 1960. Y dice la palabra de Dios: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Qué está diciendo que debemos tener? Tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Oigan esto. Una persona sin gratitud está fuera de la gracia de Dios. Completamente fuera de la gracia de Dios. Usted no puede ser ingrato
y estar en la gracia de Dios. Eso es mentira. Por eso en las lenguas romances hacía un hermano una referencia y decía que la palabra gratitud o gracia eran similares. Y yo, que soy políglota, que hablo varios idiomas, me hizo mucho sentido porque vi que era verdad. Él decía que en francés la palabra gracia era merci. Y es verdad, la palabra gracia en francés es merci. Y la palabra gracias en italiano es gracies, grazie. Y decía que en español era gracias. O sea, en esas lenguas romances tienen la misma raíz. ¿Ok? Usted no puede separar la gratitud de la gracia de Dios. Ve, la palabra merci es gracias y en inglés es mercy, que significa misericordia. Entonces, esas palabras no se pueden separar. ¿Ok? No puede separar la gratitud de la gracia de Dios. Ni tampoco podemos tener gracia sin ser agradecidos. Si no somos agradecidos, la gracia de Dios no está en nosotros. Colosenses capítulo 3, verso 15 al 17 dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y da una recomendación y dice: y sed agradecidos. Eso no es una sugerencia, es un mandamiento. Saben que las sugerencias son flexibles, pero los mandamientos son mandatos y son imperativos. Entonces, nosotros se nos ha dicho de parte del Señor y de su palabra que debemos ser agradecidos. La palabra de Cristo sigue diciendo: mora en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortando unos a otros en toda sabiduría. ¿En qué? En cantando con gracia en vuestros corazones. Está sugiriendo que nosotros debemos cantar con gracia, o sea, dando gracia en nuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí no se está refiriendo a que si tengamos problemas o no. Está diciendo canten. Parece que eso va a producir que haya algo en el mundo espiritual cuando lo hagamos. Y dice el verso 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y dice otra vez: dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿De quién? De nuestro Señor. ¿Ok? Miren, no estamos autorizados a hacer nada sin dar gracias. Y todo lo que usted pueda hacer en nombre de Dios, dando gracias a Dios el Padre, entonces ni siquiera hay que preguntarlo. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si vamos a dar gracias a Dios y lo que vamos a hacer va a ser bueno delante de Dios, lo único que tenemos que hacer. Y dice el verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay pleitos. Antes bien, sed continuamente llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros otra vez, ¿con qué? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¡Qué hermosura! Y dice el verso 20, dando gracias, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, esa persona por lo regular le da mucha muestra de gratitud a Dios, dándole gracias siempre y recordando sus bondades siempre. Y dice: Señor, gracias por lo que tú hiciste conmigo.
Mira, Señor, que yo no tenía esto y me lo diste. Gracias porque yo respiro. Mira lo bueno que tú eres conmigo. Y esa persona por lo regular siempre está en actitud de gratitud ante Dios. Cuando usted comienza a dejar de dar gracias a Dios, las cosas se ponen más difíciles, mi hermano. Las cosas se aprietan más, los problemas se hacen mayores. ¿Por qué? Porque usted no está usando un principio. Porque dar gracias es reconocer a Dios y reconocer su bondad, reconocer su misericordia, reconocer lo bueno que ha sido para con nosotros. Miren, anoten Primera de Tesalonicenses 5, 18 al 19. Dice: dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Oigan esto. Esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, que demos gracias en todo. Dice incluso, no apaguéis el espíritu. ¿Ok? Sé que ustedes han visto a muchos cristianos haciendo lo correcto, pero de repente, ustedes se fijan que ustedes han visto cristianos fervientes, haciendo de todo, y de repente se apagan, y algunos hasta dejan de ser cristianos. Fue porque dejaron de dar gracias a Dios. Dejaron de ser agradecidos. Y ahí es que viene la caída. En el momento que nosotros cesamos de ser agradecidos, desde ese momento usted queda fuera de la voluntad del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque usted ya se va encontrando que Dios es injusto, que Dios es malo, y por eso usted se envuelve en impiedades y hace cosas malas. Y no me refiero a ustedes que están escuchando, me refiero a nosotros. Cuando dejamos de agradecer a Dios, entonces nos envolvemos en ingratitudes y no damos el valor a la bondad de Dios. ¿Ok? Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y con otra cosa, con acción de gracias. Con acción de gracias. La acción de gracias no puede disminuir, no puede desaparecer en nuestro modo de vida delante de Dios. Y si usted nota el Salmo 100, verso 4, dice el verso 4, entrad por sus puertas con acción de gracias. Oiga, la puerta te da acceso al atrio por sus atrios. ¿Ve? Después dice por sus atrios con alabanza. Luego el atrio te da acceso a la casa de Dios. Y dice, alabadle, bendecid su nombre. Pero nadie puede entrar excepto por la ruta prescrita, que es acción de gracia y alabanza. El primer paso para el acceso a Dios es, número 1, acción de gracias. Y el segundo paso para el acceso a Dios es alabanza. Hermanos, yo se lo digo por mí mismo. Cuando yo voy a la presencia de Dios a veces, es muy raro que yo pido. Yo lo que hago es alabar. Yo agarro mi guitarra, comienzo a cantar, a darle gloria a Dios, a cantar porque bueno es Dios, porque bueno es Dios. Su bondad durará para siempre. Alabaré a mi Dios porque Él es bueno. Y comienzo a adorar y entro a su corazón por medio de mi adoración. Una persona puede recibir misericordia, pero estará lejos de Dios, por más cerca que parece estar, a menos que entre por la ruta prescrita por Dios. ¿Cuál es esa ruta? Ya nosotros lo dijimos. Ya lo dijimos. Acción de gracias. ¿Cómo usted va a hacer esto? Usted le va a decir, gracias Señor.
y usted va a mencionar todo lo que Él está haciendo con usted. Esa actitud abre puerta para que las demás cosas vengan y usted pueda recibir lo que Dios tiene para usted. Amén. Entonces, miren una cosa. El dar gracias a Dios y estar agradecido no es un asunto que usted hace porque está en un momento de excelencia. Pablo, estando en la cárcel, cantaba y adoraba. Y muchos de los mártires cantaron y adoraron en momentos de disolución, momentos de problemas fuertes. Algunos, mientras los perros, los leones se lo comían, cantaban aleluya. Otros en la cárcel adoran a Dios. ¿Tú sabes por qué es que nosotros tenemos que adorar a Dios? Hay 3 razones que habla la Biblia. Y eso te lo da el Salmo 100 en el verso 5. La razón número 1 es porque Jehová es bueno. No por el momento difícil o el momento de bondad o de riqueza que esté viviendo. Nada de eso. La única razón por lo que tenemos que hacerlo, número 1, es porque Jehová es bueno. Número 2, es porque para siempre es su misericordia. Y número 3, es porque su verdad y su bondad es por todas las generaciones. Entonces, esas son las razones por las que nosotros, hermanos míos, hermanas mías, debemos adorar a Dios. Debemos adorar a Dios y alabarle. Debemos darle gracias. No debemos enfocarnos en nuestras circunstancias. Debemos enfocarnos en esos 3 aspectos incambiables del carácter de Dios. Y le daremos nuestra gratitud incansable. Hermanos, tenemos por qué darle gracias. Tenemos muchísimas cosas. Y es una vergüenza ante Dios no hacerlo. Y debemos de comenzar a prestar oídos a lo que Dios está pidiendo y comenzar a obedecer. ¿Ok? Ustedes conocen la historia de los leprosos. Una de las características de los leprosos era que cuando sentían que la gente venía cerca, tenían que de lejos comenzar a gritar para que la gente supieran que eran leprosos y así no acercarse a ellos, porque era la regla. Sin embargo, cuando oyeron que Jesús venía, ¿qué hicieron? Mira lo que dice Lucas 17:11 al 17. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzando la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban al sacerdote o a los sacerdotes, fueron limpiados. Se mostraron entonces al sacerdote para recibir su certificado de limpieza, porque para ser reintegrado en la sociedad, tenían que buscar su certificado de limpieza. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró sobre su rostro en tierra, dándole gracia. Sin embargo, ese no era judío, era samaritano. Respondiendo a Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?
¿Dónde están? No hubo quien volviese, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Noten algo muy especial aquí. De los 10, el único que fue salvo por la eternidad fue este extranjero. Oiga, se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. El extranjero fue el único que volvió agradecido a darle gracias al Señor. Respondiendo Jesús dijo: ¿y dónde están los otros? ¿Dónde están? Eran malagradecidos. No daban gracias a Dios por sus vidas. No tenían gratitud. Miren, la gratitud es la llave que abre el poder milagroso de lo sobrenatural de Dios. Lo voy a repetir. La gratitud, cuando usted le da gracias a Dios constantemente por lo que hace en su vida, es la llave que abre el poder milagroso de lo sobrenatural de Dios. ¿Ok? Recuérdense que cuando Jesús multiplicó los panes en Juan capítulo 6 verso 11, no tuvo que hablar mucho y hacer una oración de 6 horas. Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracia, lo partió, le dio a los discípulos le dieron a la multitud y todo el mundo comió. ¿Ok? Cuando nosotros entramos en una dimensión de gratitud, tampoco tendremos que orar mucho para ver lo que queremos ver. Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, no tuvo que orar 6 horas ni hacer un ayuno frente a la tumba. Ya Jesús había ayunado. Y cuando vino, solamente dijo: Padre, gracias te doy por haber oído mi oración. Automáticamente, ese Lázaro, que había estado muerto por varios días, se levantó y salió de la tumba. Juan 11:41. Tenemos que ser agradecidos, no por nuestra circunstancia. Tenemos que ser agradecidos por lo que ya le dije. Salmos capítulo 100, verso 5. Porque Él es bueno, por eso tenemos que agradecerle. Número 2, porque para siempre su misericordia. Y número 3, porque su bondad y su verdad es por todas las generaciones. Es la razón por la que nosotros tenemos que darle gracias. No debemos ser malos agradecidos. ¿Ok? No debemos ser malos agradecidos. Debemos acostumbrarnos a darle gracias a Dios. Hay muchas personas que no le dan gracias a Dios por lo que Él hace, sino que al contrario desagradecen a Dios por lo que no han visto. Y todo lo que Dios ha hecho queda en la basura, porque no son capaces de levantar la voz y decirle: gracias, Señor, porque yo antes no tenía un carro y ahora tengo un carro. No tenía ni una goma y ahora tengo un carro y tiene 4 gomas. Oh, Señor, gracias, porque no tenía una casa. Yo era pobrecito y tenía un sueño y hoy como, y hoy mi problema no es la comida. Señores, tenemos que cambiar la actitud. La falta de gratitud a Dios lleva a la gente hasta la idolatría. Lleva a la gente a la perdición. Lleva a la gente al infierno, mis hermanos. 10 leprosos y solamente uno fue salvo eternamente. ¿Por qué? Porque los otros no les importaron la maravilla del Señor. Así que, mis hermanos, en esta noche estoy muy agradecido por ustedes que han entrado, por mis hermanos de Honduras y cada uno de ustedes que están en este seminario. Y quiero que cada uno de ustedes que no han escuchado el seminario completo lo busquen por YouTube mañana, porque lo vamos a posar, porque queremos que esta generación sea una generación diferente. Y es
acción de gracia. Ustedes lo buscan por el tema de acción de gracia en YouTube. Así es que lo bendecimos en esta noche. Recuerde que el agradecimiento a Dios, la acción de gracia, darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho, y alabanza y adoración, trae consigo puertas, porque abre la puerta de lo sobrenatural y y toca el corazón de Dios. Cuando usted comienza, supongamos que usted tiene un problema grande, como yo que estuve en la cárcel. Cuando yo comenzaba a adorar a Dios en la cárcel, Dios me visitaba literalmente. Cuando yo tomo mi guitarra y comienzo a adorar a Dios, yo siento la visitación. Y cuando esa visitación del Espíritu está, entonces usted comienza a declarar y a demandar y a proclamar delante de Dios con humildad y obediencia. Y usted va a ver la misericordia de Dios. No sea usted como quejín quejón, el que se quejaba mucho y nunca agradecía a Dios. Usted sea un hijo de Dios, una hija de Dios, lleno de agradecimiento y dispuesto todo el tiempo a decirle al Señor que usted le agradece por sus hijos, por su familia, por su carro, por su casa, por la comida. Agradezca, busque un motivo de agradecimiento. Hay miles y miles, pero si usted se le olvida, usted agradécele porque usted respira y usted no anda con un tanque de oxígeno por la calle de día y de noche. Los bendigo y declaro en el nombre del Señor que ninguna arma forjada contra ustedes prosperará. Los declaro en victoria en el nombre de Jesús. Buenas noches.